Buenos días a todos. Estamos aquí en compañía de la investigadora principal del proyecto de lenguas del Baupés del ICESI, Adela Parra, y quisiéramos que nos contara en general por qué decidieron estudiar en el Baupés y cuáles son los principales logros que han tenido. ¿Qué tiene atractivo las lenguas del Baupés? Adriana, pues buen día para todos y muchas gracias por este espacio. Bueno, el Baupés es una zona muy interesante porque no solamente, al igual que el Amazonas, alberga un número importante de lenguas nativas, sino que tiene una característica muy especial y es que los habitantes son o sea, la zona es multilingüe y los habitantes son plurilingües. Eso quiere decir que una persona puede hablar tres, cuatro lenguas nativas, además del español, y que en una comunidad, pues, hay un intercambio lingüístico importante de varias lenguas y que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Esto hace que sea muy, muy importante esta zona, no solamente el Baupés colombiano, sino que hay como una gran zona que se llama el Baupés geográfico, lingüístico, que incluye Brasil. Y es este intercambio que se ha mantenido, o sea que a pesar incluso que ha habido disminución de las lenguas, se mantiene el multilingüismo y el plurilingüismo. Y esto es supremamente interesante en términos lingüísticos y de investigación y de conservación. Y ahí también hay lenguas tan diversas, por ejemplo, como si pensáramos el alemán y el español, o sea, que son, o sea, algunas se parecen, como si dijéramos el portugués, el español, pero hay otras lenguas que son muy diferentes, de ramas lingüísticas muy diferentes, y esto hace que sea muy interesante, primero, conservarlas, porque es una joya tener estas lenguas, pero segundo, estudiarlas. Muchos lingüistas las han estudiado por años, y lo que nosotros identificamos en términos del Baupés es que a pesar que se había estudiado por años, el material nunca quedaba disponible localmente. Entonces, parte de lo que nosotros quisimos hacer en este proyecto fue apoyar más bien a los actores locales para que se fortaleciera mucho más localmente la investigación, las formas de guardar la información, de poderla distribuir y en esa medida pues nosotros trabajamos con los actores locales un repositorio, hicimos un estado de la investigación para saber quiénes habían investigado, en qué lenguas, cuáles son las lenguas que se han trabajado más desde el punto de vista lingüístico. Y también lo que hicimos fue desarrollar con dos lenguas en específico, la huachina y la cacua, desarrollar materiales bilingües, o sea, en lengua nativa y español, para de alguna manera apropiar y coproducir y co-crear entre los investigadores, digamos, profesionales y los investigadores comunitarios, co-crear materiales eh, en la propia lengua. Adela, yo siempre he entendido, y me corriges, que las lenguas explican mucho la forma de ver el mundo. Entonces, así como hay unas lenguas que ciertas palabras requieren en otra lengua casi que una frase para explicarla por la forma como uno se aproxima a la realidad, ¿hay algo interesante o que te ha llamado la atención de este tema de las lenguas del Baupés? Ellos manejan más, o por ejemplo, he entendido, digamos, que en ciertas lenguas, por ejemplo, nórdicas, hay 8 definiciones del blanco, no sé. Aquí, ¿qué hay algo que te haya llamado la atención? Bueno, ahí son cosas, digamos, muy especializadas en lingüística que de alguna manera no, todavía no me siento en capacidad como de explicarlo bien, pero efectivamente hay cosas muy interesantes y, por ejemplo, el cacua, la estructura de la lengua se asemeja mucho al alemán y es que el verbo va al final de la frase. Mientras que en el guachina se asemeja mucho la estructura gramática al español, pues digamos a las lenguas romances. Y hay muchas cosas interesantes, por ejemplo, ellos tienen diferentes formas, los guachina, para los verbos, dependiendo de la intención, los números, efectivamente, digamos que es difícil traducir en este momento para mí lo que significa la visión de los indígenas a través de su lengua. Lo que sí es importante es, incluso al contrario, ¿qué pasa cuando nosotros incorporamos herramientas de ciencia y tecnología para salvar lenguas nativas? Nos encontramos, por ejemplo, que hay palabras, la mayoría de palabras que nosotros vemos muy normales, que no tienen traducción a la lengua indígena. Investigación, capacidades, desarrollo.
no tienen traducción. Entonces, ha pasado cosas interesantes y es que ellos tuvieron, en el caso de los Cacua, que dialogar mucho con sus sabedores para buscar si la dejaban en español o si había una traducción, cómo traducir. Y entonces, para eso tenía que dialogar mucho y entender qué significaba investigación, qué significaba eso en un contexto de la selva amazónica, qué significa desarrollo para ellos y cómo Mm. traducir eso para poder luego incorporarlo en la lengua cacua o en la huachina eh, y poder trabajar este proyecto que es interdisciplinar, es intercultural. Eso fue desafiante para los traductores comunitarios porque les implicó un trabajo de discusión muy arduo. Algo que tiene, por ejemplo, la buena lengua bachina es que ellos han empezado a crear palabras. Entonces, por ejemplo, no buscan la traducción, sino que crean una nueva palabra en lengua para denotar, por ejemplo, la palabra tecnología. Esa es otra palabra que no existe en las lenguas nativas. Entonces, es como a través de todos estos proyectos y este trabajo, lo que hacemos es respetando mucho la lengua, las tradiciones, como ellos también se apropian de alguna manera. Nosotros aprendemos de ellos, pero también ellos aprenden y apropian elementos de la cultura occidental y de la ciencia y la tecnología, que puede sonar muy abstracto, por ejemplo, en la selva, hablar de un repositorio. Y fue un desafío poder hacer ese diálogo de qué es un repositorio digital. Era más concreto cuando trabajábamos sobre las cartillas, cuando vimos todo eso que hicimos, todo ese trabajo materializado en algo concreto, que era, por ejemplo, una cartilla que el repositorio que es mucho más digital. Entonces, hacer todo ese diálogo ha sido o fue y sigue siendo un reto de aprendizaje de ambos lados. Ah, muy interesante, Adela. ¿Y cuál es el futuro que le ves a este proyecto? Nosotros siempre dijimos que esto era una semilla, y cuando entregamos resultados es muy claro que se requiere que esto sea un proceso de largo aliento. Nosotros en el proyecto dejamos un documento que es un policy brief con lineamientos de política pública. Se requiere el esfuerzo de muchos, de instituciones, de los hablantes, de los no hablantes. Hay algo muy interesante que encontramos y es que para los sabedores, para los ancianos de algunas de, por ejemplo, en el caso de del pueblo Huachina, ellos no, ellos dicen, nosotros no tenemos que estar detrás de la gente de los jóvenes para enseñarles, es responsabilidad de los jóvenes pedirnos que les enseñemos. Eso es muy diferente a nuestra idea de occidental de educación, en el que nosotros le decimos a los jóvenes que deben aprender. Entonces, esto es un esfuerzo de muchos actores, tanto del gobierno, educadores, investigadores, los hablantes, los no hablantes. En esa medida nosotros dejamos una semilla con los lineamientos de política pública, de algunas acciones que podrían emprender cada uno de esos, digamos, actores, pero esperamos, bueno, la Universidad ICESI va a tener un convenio con la gobernación del Baupés por un tiempo más y la idea es seguir creando y fortaleciendo la alianza por las lenguas del Baupés, difundiendo esto que estamos haciendo hacia todo hacia Colombia y ojalá todos los investigadores e instituciones de orden también internacional, porque se requiere todavía muchos más esfuerzos y creo que efectivamente hemos hecho una articulación muy interesante a nivel local, pero la idea es seguir fortaleciéndola a través de proyectos y otros proyectos con otras lenguas, son 25 lenguas. Nosotros 25. trabajamos en específico con dos, Mm. entonces todavía nos falta un buen Trabajo, un camino por largo recorrer. trecho. Ok. Sí, Adela, te agradecemos mucho que nos hubieras acompañado. Muy amable por participar. no, Adriana, Gracias. muchísimas gracias a ti y pues a todos los que nos escuchen en esta entrevista, invitarlos a que puedan consultar la página. Ahí está todo el material que produjimos. Lo pueden descargar. Es de libre acceso, pueden entrar al repositorio, está el libro de investigación, las cartillas, el policy brief y bueno, y también recibimos todos los comentarios y los aportes que nos quieran hacer. Estamos súper abiertos. Muchas Sí, gracias, Adriana. no, a ustedes los invitamos a todos a conocer más del Paupés. Muchas gracias.